Muy buenas a todos. Este es un vídeo que hace bastante tiempo que tenía pensado hacer, pero que ahora, en virtud de los acontecimientos que hemos vivido en este país las últimas semanas y la violencia en las calles, creo que es el momento más pertinente para hacer. Lo que quiero fundamentalmente es explicar cuáles son los fundamentos de la no participación y la no violencia como fundamentos para promover un cambio político, que es al final lo que yo persigo en este canal. Y como veo que muchas veces cuesta entender lo del no votar, lo de no participar, lo de la desobediencia civil pacífica, ahora he querido hacerlo desde otra perspectiva que creo que es mucho más fácil que llegue a la gente y se entienda. Así que no voy a dar una charla sobre aspectos de derecho y sobre aspectos que muchos consideran etéreos o intangibles, sino que voy a establecer hechos concretos y ejemplos históricos de cómo este es el camino y cómo funciona y cuáles son sus fundamentos. Deciros que al respecto, el que quiera simplemente, hay un librito muy pequeño de Henry de Thoreau que se llama Desobediencia Civil, el que quiera consultarlo. Aquí también se explican los fundamentos de la desobediencia civil pacífica como motor de cambio político. Pero como digo, en este caso voy a utilizar un lenguaje muy diferente y unos ejemplos históricos explicados en este lenguaje que creo que llegan de manera mucho más fácil al espectador. Y este es el lenguaje cinematográfico. He elegido dos ejemplos de los que hablo siempre, que es la independencia de la India y la lucha por los derechos civiles en Norteamérica, a través de dos obras cinematográficas, Selma y Gandhi, interpretada por Ben Kingsley en la segunda, para ejemplificar cómo funciona la desobediencia civil, la lucha pacífica y qué requisitos tiene que tener. Lo primero que debemos entender al respecto es que la política se rige por la lucha de fuerzas y por los intereses, no por las ideologías. Las ideologías justifican muchas veces las acciones políticas, pero no son su motor. La lucha en la política siempre y de manera constante es la lucha del poder, aquel que lo tiene por mantenerlo y aquel que no lo quiere obtenerlo o quitarle poder a aquel que le está oprimiendo. Una vez establecido esto, es que en esta lucha de fuerzas, la desobediencia civil y la lucha pacífica solamente tiene justa causa y solamente puede ir adelante si aquello que defiendes se entiende moral y comúnmente como justo, como es los derechos universales o los derechos fundamentales. Si no es el caso, como pasó por ejemplo con el Punch de Múnich de Hitler o con las luchas de los nacionalistas, que son discursos ideológicos, pues no vas a tener ese fundamento de justificación moral o de legitimidad para que el grueso de la población conecte con lo que tú estás pidiendo y con lo que tú estás exigiendo. Lo que tienes que conseguir al final es evidenciar una injusticia. Ese es el único camino que persigue la desobediencia civil pacífica, evidenciar algo que es injusto. ¿Cómo? A través de los mecanismos que articulan esa injusticia, a través de la violencia en el aspecto pasado, cuando la fuerza era mucho más presente, pero ahora mismo en España, el caso español, sigue habiendo violencia. La violencia de que los ciudadanos no tenemos los instrumentos para hacer nuestras propias leyes, de que no tenemos mecanismos jurisdiccionales para controlar el ejercicio del poder porque es elegido por los políticos, de que pueden asaltar nuestros derechos fundamentales, imponerlos el uso de la mascarilla con el gravamen del 21%, saltarse la ley, de quitar un toque de queda sin los procedimientos de control para garantizar que se hace de acuerdo con una justa causa y con un comité de expertos que los recomienda, así como la tutela de un parlamento elegido por la ciudadanía, sin hablar de los miles y miles de casos de corrupción y del dinero robado intrínsecamente que supone este estado de partido sin que los ciudadanos podamos hacer nada para controlarlo. Eso es violencia, eso es opresión, eso es humillación a la ciudadanía y eso es una injusticia y lo que hay que hacer es evidenciarla conociendo los mecanismos sobre los cuales se articula y cómo funciona. Y al respecto de esto quiero también dejar una cosa muy clara, es que la gente que piensa que la abstención activa o el camino que nosotros perseguimos es no hacer nada o dicen eso es no hacer nada. Vais a ver a continuación la fuerza y la determinación que hace falta para llevar a cabo la no cooperación. Pero para examinar y poder aprender de estos ejemplos históricos que he seleccionado de estas dos películas para que podamos verlo todos y entenderlo, vamos a examinar o he seleccionado tres grupos de escenas fundamentales que establecen tres aspectos diferentes. La primera escena que he seleccionado es una que creo que explica perfectamente los fundamentos de la acción pacífica de no cooperación, ¿de acuerdo? Y que el fundamento es el mismo que el de la abstención activa a través también de la movilización pacífica de la ciudadanía, que es el de no dejarse avasallar, de recuperar la dignidad como ciudadanos, de no estar dispuesto a entrar en el mismo juego, ¿de acuerdo?, de injusticia, que puede suponer también responder a una agresión con agresión y con violencia, pero que puede ser también aceptar un sistema o un régimen que te humilla, quitándote con él las capacidades que tienes que tener naturales para elegir las reglas de convivencia, hacer tus leyes o elegir a tus representantes, no participar de eso porque tú no te dejas avasallar. Ese principio fundamental
es la base, la semilla que después puede germinar en despertar conciencias y en hacer que cada vez más personas estén de acuerdo con que hay algo que falla, hay una injusticia que luego se traduce en una serie de consecuencias que todos vemos en el día a día de la política española y de nuestra sociedad, y cuáles son posteriormente los medios para atajarlo. Usted es clérigo. Sí, he conocido personas extraordinarias en la India y cuando supe lo que estaba usted haciendo aquí, quise colaborar. ¿Eso le sorprende? Ahora ya no. Al principio me asombraba, pero cuando combates por una causa justa, empiezan a surgir personas como usted, como surgen hongos de la lluvia, aunque sea peligroso. Mirad lo que viene. Un pastor blanco y una oveja negra. ¿No le parece que...? ¿No dice el Nuevo Testamento, si tu enemigo te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda? Bueno, quizá la frase tuviera sentido metafórico. No creo que... No estoy yo tan seguro. He pensado mucho en ella y sospecho que significa que hay que tener mucho valor. Estar dispuesto a recibir un golpe, varios golpes, y no estar dispuesto a devolverlos, pero tampoco a dejarse avasallar. Cuando haces eso, impresionas algo en la naturaleza humana que hace que el odio hacia ti disminuya y aumente el respeto. Creo que Cristo lo comprendió y he visto que da resultado. Buenos días. Baja de la acera, maldito indio. Sí, baja de ahí. Kafir. Nuestra vía es negociar, manifestarnos, resistirnos. Y eso en gran parte despierta la conciencia de los blancos. Y en particular la conciencia de cualquiera que sea el blanco que ocupe el despacho Oval. En este momento Johnson tiene cosas más importantes que hacer y nos ignora si puede. Solo le obligaremos a hacernos caso si acaparamos la primera plana de los periódicos todas las mañanas y si aparecemos en las noticias en televisión todas las noches. Ese es el primer fundamento que hay que buscar, el respeto por uno mismo como individuo y el respeto como colectivo. El respeto y la dignidad son aspectos fundamentales de la autoridad, que no tiene que ver con la potestad, con la fuerza de la ley, que la tiene aquel que puede actuar con el monopolio ilegal de la violencia, el ejecutivo, el que tiene la policía, el que tiene toda la fuerza. Para eso tú tienes que plantar cara a esa fuerza con una fuerza moral. Y esa fuerza moral tiene que establecerse en un respeto por uno mismo, por la causa que defiendes y por el colectivo, por el grupo, por en este caso la nación española, el conjunto que se ve sometido por esa actuación injusta. Las dos siguientes escenas que he seleccionado de la película me parecen capital porque es el segundo paso, es la toma de fuerzas. Ahora estamos en el paso previo, en despertar conciencias en España. Es la acción que yo intento hacer en este canal, explicar a los españoles por qué no hay representación, por qué no hay separación de poderes, por qué la legislación se hace de arriba a abajo, porque no hay instrumentos para fiscalizar, vigilar, controlar y limitar el poder. Todo eso es la labor principal que hay que hacer ahora, la primera. El segundo paso, cuando llega una fuerza civil, pacífica y ordenada que actúe, es lo que vamos a ver a continuación. Establecer los puntos de partida con tu contrincante, con el Estado. Explicarle qué es lo que quieres, cuáles son las bases y las justificaciones políticas, jurídicas, morales y legales que estás defendiendo y que o él se aviene o entonces habrá un enfrentamiento. Lo que pretendo hacer es llegar a un compromiso sobre la nueva legislación. Si me permite, Excelencia, nosotros opinamos que el asunto está más allá de la legislación. Pensamos que ya es hora de que admitan que son amos en un hogar ajeno. Por muy buenas intenciones que tenga el mejor de ustedes, es preciso por la naturaleza de las cosas que nos humillen para controlarnos. El general Dyer no es más que un ejemplo extremo de ese principio. Es hora de que se vayan. Con el debido respeto, señor Gandhi, sin la administración británica, este país quedaría reducido al caos. Señor Kinnock, le ruego que admita que no hay pueblo en la tierra que no prefiera un mal gobierno, pero suyo, al buen gobierno de una potencia extranjera. Pero, mi querido señor, la India es británica. No somos una potencia extranjera. Señor Gandhi, aunque Su Majestad dejase a un lado cualquier otra consideración, tiene una obligación hacia sus millones de súbditos musulmanes que son minoría en este país. La experiencia indica que su ejército y administración son esenciales a fin de asegurar la paz.
Todas las naciones tienen minorías religiosas. Como los otros países, el nuestro tendrá sus problemas. Pero serán nuestros, no de ustedes. ¿Y cómo se propone que sean suyos? ¿No creerá que nos vamos a ir sencillamente de la India? Sí. Un día se irán. Sencillamente. Porque 100.000 ingleses no pueden controlar a 350 millones de indios si estos se niegan a cooperar. Y eso es lo que nos proponemos obtener. Una pacífica y no violenta no cooperación. Hasta que ustedes mismos comprendan que lo prudente es marcharse. Excelencia. Bien, señor presidente. He venido a hablarle concretamente de la denegación de un derecho básico para los ciudadanos negros. El derecho al voto. Bueno, en teoría... En teoría ya lo tenemos, sí, señor presidente, pero ambos sabemos que en el sur los votantes negros son excluidos de las listas y de las cabinas de votación mediante la intimidación sistemática y el miedo, señor presidente. Me pregunto cómo puede ayudar. Bueno, doctor King, le aseguro que me ha dado algo en lo que pensar. Pero este gobierno dejará esta cuestión de lado de momento. Solo de momento, debe entenderlo. Bueno, como vemos, y también esta es una constante en la historia, desde luego es lo que digo siempre, en la lucha por el poder, el que tiene el poder, hasta que no le planteas una amenaza a su posición, no se va a plantear realmente lo que le estás exigiendo y pidiendo como una prioridad. Y eso es una constante en la historia. El último aspecto que quiero destacar es cuando muchos me preguntan, oye Rubén, ¿qué pasa si realmente, hay una gran parte de la sociedad española que se abstiene, que sale a las calles, incluso en que le llamamos, en el camino que vamos a ver ahora, por ejemplo, a la abstención fiscal? Porque los instrumentos y las armas, ¿de acuerdo? Las armas no solamente son de filo, fuego o acero y causan un daño físico. Hay muchos tipos de armas y entre ellas la abstención, la desobediencia civil y la organización pacífica y la manifestación son armas. Y también la abstención fiscal masiva puede llegar a ser un arma, que como digo fue el motor por el cual el tercer estado en la Revolución Francesa llegó a conseguir el voto por cabezas al amenazar el abad de Sieyes a Luis XVI, que os hacía de esta manera, o el tercer estado se constituía en Asamblea Nacional y iba a pedir la abstención fiscal en París. Entonces imaginemos, hay una parte mayoritaria de la ciudadanía que no participa, que se abstiene, que evidencia esa injusticia y pasa a las calles. Y pasa incluso a exigir la abstención fiscal. Es entonces cuando el Estado empieza a intentar atajar eso por diferentes vías, generalmente por la represión, por la violencia, por la ilegalización, y es cuando pasa lo que vamos a ver a continuación. Esto es una reunión ilegal. Tienen 2 minutos para dispersarse. Váyanse a casa o a su iglesia. Esta marcha no va a continuar. 2 minutos. ¡Agentes, avancen! millones de personas lo están viendo. Los primeros 10 o 20 negros fueron arrojados al suelo. Gritaban y sacudían sus brazos y sus piernas. Los paquetes y las bolsas estaban desparramados por la mediana calle. ¡Negro de mierda! ¡No, señor! ¡La puerta está cerrada! Quienes aún seguían en pie se retiraban. Se oyeron vítores entre los espectadores blancos que se agolpaban en el extremo sur de la autopista. Avanzan, tanto hindús como musulmanes, con la cabeza muy alta, sin esperanzas de escapar de las heridas o de la muerte. Los agentes seguían empujando, empleando la fuerza física y haciendo uso de sus porras. ¡Pero tenemos que correr, pasar! ¡Quieto! Continuaron así hasta la noche. ¡Stop! Las mujeres retiraban los cuerpos heridos de la carretera hasta caer exhaustas.
¡Stop! Pero aquello siguió y siguió. ¡Stop! Y entonces una nube gris envolvió a los agentes y a los negros. Pero antes de que la nube lo cubriera todo, hubo varios segundos en los que pudimos ver qué pasaba. Podían ver 15 o 20 porras agitándose sobre las cabezas de los manifestantes. Los negros gritaban mientras se apiñaban en busca de protección, y los blancos, desde la barrera, gritaban hurras y vivas. Cualquier ascendencia moral que pudiera tener Occidente se ha perdido hoy aquí. Aquí no importa esa puñetera marcha. ¿Crees que le importa la marcha? Quiere que cambiemos la legislación ahora. Recibo llamadas del Congreso a decenas. Tengo piquetes que se hacen más grandes cada día. Remueven sus malditas conciencias liberales blancas. Cada marcha les hace más fuertes, sobre todo cuando les apalean en las calles. Estas fotos están dando la vuelta al mundo, Lee. Antes de hacerme sentir culpable, usted mandó a la gente derechita al matadero cuando le dijimos que les traería problemas. No vamos a esperar un año o dos hasta que usted apruebe el proyecto de ley. Eso ya debería estar claro. Seguiremos manifestándonos hasta que usted actúe, señor. Y si nuestro presidente no protege nuestros derechos, llevaremos esta lucha a los tribunales. Estoy haciendo lo que puedo. Nos queda poco para solucionar este asunto del voto, pero esto no lo tolero. Este proyecto ha sido casi imposible de elaborar, ¿me oye? ¿Cree que usted hace malabarismos, Martin? Yo también los hago. Yo soy un predicador de Atlanta. Usted es el hombre que ganó la presidencia de la nación más poderosa por la mayoría más aplastante de la historia hace 4 meses. Y usted es el hombre que desmantela su propio legado cada día que pasa. Nadie recordará la ley de derechos civiles, pero recordarán el estancamiento de Selma cuando ni se dignó a poner un pie en este estado. Le recordarán diciendo, espere y no puedo, a menos que actúe. Señor. Nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Y la gente quiere que siga siendo así. George, ¿por qué lo hace? Durante toda su carrera ha trabajado para los pobres. ¿Por qué se obceca con la cuestión negra? Porque nunca están satisfechos. Primero es el asiento del autobús, después la ocupación de los parques, luego las escuelas públicas, luego la votación, luego los trabajos y luego la distribución de la riqueza sin trabajar. George, ¿ha visto a esos manifestantes delante de la Casa Blanca que no dejan pegar ojo a Milady Ver por la noche? Sí, señor presidente, los he visto. Bueno, salgamos los dos ahí y anunciemos que dejará votar a los negros sin intimidarlos. Este asunto quedará zanjado y no tendré que elaborar proyectos de ley para obligar a hacerlo. ¿Por qué no hacemos eso, George? ¿Por qué no deja ya a los negros votar? Estará de acuerdo en que tienen derecho a votar, ¿no? Eso no se lo discuto. Lo sé, es la ley. Entonces, ¿por qué no les deja votar? Yo no tengo esa potestad, reside en los registros del condado. No me engañe sobre quién manda en Alabama. Yo no tengo competencias legales en los registros del condado, señor presidente. Ellos tienen sus reglamentos y los acatan. ¿Intenta burlarse de mí, George Wallace? ¿Intenta joder a su presidente? Señor no presidente. Deberíamos pensar en 1965, deberíamos pensar en 1985. Usted y yo ya estaremos muertos para entonces. En 1985 quiere que la gente le recuerde diciendo espere o no puedo o es muy difícil, no puedo o es muy difícil, no puedo o es muy difícil. No me importa lo que piense, ni a usted tampoco. Debería importarle. Bueno, no voy a permitir que la historia me meta en el mismo saco que a gente como usted. Hablo esta noche por la dignidad de los hombres y el destino de la democracia. Para corregir la denegación de este derecho fundamental, este miércoles presentaré una ley al Congreso diseñada para eliminar estas barreras ilegales.
El proyecto acabará por fin con las restricciones al voto en todas las elecciones, federales, estatales y locales. Y lo vamos a hacer. Bueno, creo que este fragmento es perfectamente ilustrativo de lo que explico siempre, con ejemplos históricos muy bien narrados, que es la diferencia entre autoritas y potestas. La diferencia entre la moralidad y la autoridad moral y la legitimidad y la fuerza coercitiva de la aplicación de la ley. Porque la primera es la que estructura y da sentido a la segunda, y esto lo puede evidenciar y ver y entender y identificarse con ello cualquier ciudadano, y es el motor que se esgrime siempre en los cambios políticos que buscan, como digo, una causa justa, porque siempre hay otros tipos de cambios políticos que no son a mejor, sino que son a peor. Pero he seleccionado conscientemente y repetido las palabras de Tom Wilkinson, que interpreta en esta película al presidente Lyndon Baines Johnson, de que algo sea muy difícil o sea complicado jamás puede ser una justificación para hacer lo correcto, lo que moralmente tiene autoridad, lo que debe ser, lo justo. Y desde luego que hay dificultades y hay sacrificio, pero si uno quiere cambiar y corregir los males de nuestra sociedad, y después del tiempo que hemos vivido en este sistema político oligárquico, que se diferencia de otras cosas, no digo que sea peor que la dictadura, pero que tiene una serie de características intrínsecas que están llevando a una serie de problemas sociales y políticos muy graves en España y que hay que conocer, solamente podemos abordar esos problemas si los atajamos todos juntos, en primer lugar, tomando responsabilidad como ciudadanos de no querer participar y de seguir un camino pacífico de desobediencia civil responsable para forzar a la clase política a, primero, curarnos en salud de que lo que va a venir pueda ser aprovechado por oportunistas y por personas que realmente lo que quieren es un cambio a peor, en un beneficio propio, y en segundo lugar, a corregir las fallas que nos han llevado a la situación tan difícil actual, que no es únicamente por las circunstancias de la pandemia ni sanitarias. Y tomar esa responsabilidad personal, individual, es fundamental. Y para eso tenemos que desprendernos de las ideologías que nos dicen los partidos que nos tienen que definir como personas. Tenemos que entender que al final las reglas de juego limpias, libres, tienen que ser de todos, para que el tablero político, las jugadas que se desarrollen en su seno, no afecten o no supongan un problema tan grave para la nación y generen corrupción, generen indefensión, generen luchas caínitas en su seno, etcétera, etcétera, etcétera. Será a través de la organización civil y pacífica fuera de las instancias del Estado y de los partidos donde se podrá plantar cara realmente a las organizaciones políticas que son los partidos, porque están en el seno del Estado y forman parte de este Estado de partidos, son los que tienen la hegemonía política unilateral coercitiva para violentar la ciudadanía imponiéndole sus leyes, imponiéndole además una indefensión, teniendo en la mano los mecanismos jurisdiccionales y de interpretación de una constitución que impide además los mecanismos de elección de representantes para que hagan las leyes de acuerdo con nuestros intereses. Será esa responsabilidad individual y esa coordinación y acción civil colectiva la que proponga acciones desde la sociedad civil de desobediencia civil, entre los cuales está, desde luego, la no participación de un sistema que nos humilla, que nos oprime, que nos vilipendia, que no sirve para más que para justificar unas reglas de juego en las cuales nosotros no tenemos voz ni voto, ni establece límites ni control del poder. Yo es lo que pretendo, yo es lo que impulso en este canal, con el paso 1, difundiendo esta serie de conceptos y esta serie de ideas, con la Junta Democrática de España intentando promover esa organización civil y estar en las calles el primero, haciendo las acciones pertinentes con responsabilidad, siempre pacíficas, para promover un cambio político. Yo estoy comprometido con esta lucha, sé que cada vez más ciudadanos españoles están comprometidos con ella, de muchas diferentes razas, de muchas diferentes ideologías, religiones, colores, géneros, etcétera, etcétera, porque esta es una lucha de todos. Así que sin más, lo único que os pido es que reflexionéis de lo que día a día nos aqueja y nos molesta de la clase política y de la sociedad en la que vivimos, nos preguntemos qué podemos hacer al respecto, tomemos y examinemos los ejemplos de la historia, entre los cuales, si queréis, podéis tomar los que os he presentado, y en esa lucha el que quiera nos encontrará a muchos, y cada vez más, que de manera responsable, pacífica, sosegada, queremos un cambio a mejor. Así que, hasta entonces, salud y libertad colectiva.